lo que estamos relacionando a lo que hablamos, la actitud, la predisposición. Si bien conocemos qué es la discapacidad desde el punto médico, muchas veces desde el punto social, lo que atraviesa una persona, la mochila que trae, las carencias que nos presentan, hace que por ahí no podamos entender en su magnitud lo que la deficiencia le representa al momento de acceder a algún turno médico y cuánta complejidad tuvo en poder conseguir ese turno médico. Hoy lo estamos viviendo con un montón de personas con discapacidad que están solicitando turnos médicos para poder actualizar los certificados de diagnóstico para poder presentar en las auditorías de las pensiones no contributivas. Están solicitando certificados de 6 meses. Hay personas que por ahí tienen un tratamiento prolongado, que tienen una condición, que no tienen un estudio actualizado. El conseguir un turno para poder actualizar les está generando mucha cuestión emocional. Eso es lo que vemos todos los días en la Dirección de Discapacidad. Y acá es donde también se presentan las barreras físicas, y que tiene que ver también esas barreras físicas con las barreras actitudinales, porque muchas barreras físicas directamente están relacionadas con la actitud de las personas que llevamos adelante cualquier centro de salud. Si bien podemos entender que una barrera física es un obstáculo que impide o bloquea la movilidad de una persona para el acceso a algún lugar, mucho tiene que ver con la actitud que tenemos nosotros para poder facilitar. ¿Cuántos hospitales, cuántas salitas, cuántos lugares de atención, consultorios tenemos que no tienen la accesibilidad para personas con discapacidad? Y cuando hablamos de accesibilidad, pensemos en accesibilidad universal. Ya de entrada, trasladarse hacia un lugar es complicado para una persona con discapacidad. Si bien entendemos que muchas pueden llegar a ser trasladadas por familiares, en su mayoría, el gran porcentaje de quienes viven con discapacidad están atravesados por un sistema de vulnerabilidad social y económico. La falta de accesibilidad en los hospitales y en los consultorios es esto que veníamos hablando. Las rampas, los ascensores, los baños adaptados. Y esto de los baños adaptados, ¿cuántos baños adaptados funcionan de depósito? ¿Cuántos baños adaptados no están habilitados? Y tal vez en la periodicidad de uso de un baño adaptado frente a un baño común, no tiene gran cantidad de uso, pero el momento que se necesita usar es sumamente importante. Y el equipamiento médico no adaptado. Y esto es sumamente importante cuando hablamos desde una mirada de salud, porque podemos tener al profesional con toda la predisposición, que ahora vamos a ver también un poquito una barrera comunicacional, pero con toda la predisposición, pero no tiene un equipamiento adaptado para una persona. Y esto tiene que ver con las camillas, las sillas de exploración, ¿bien? Hacerse ciertos estudios en donde requieren que una persona se tenga que mantener parada cuando la dificultad de mantenerse parada existe. Pero son cuestiones que uno tiene que ir pensando al momento de romper esas barreras, derribar esas barreras y tratar de generar espacios amigables, accesibles. Y tenemos esto de lo que son las barreras comunicacionales, las barreras de comunicación. Y esto le pasa a toda persona con discapacidad, que tiene una discapacidad auditiva, en el habla, en la lectura, en el entendimiento intelectual. Digo, ¿cuántas veces desde todas las áreas nosotros nos enfrentamos con la dificultad comunicacional con una persona con discapacidad? El no tener intérpretes en lengua de señas, cuando hay una ley que establece la interpretación de lengua de señas,
la falta de posibilidad de generarle un espacio a quien habla a través de lengua de señas. ¿Y dónde está la barrera? ¿En la persona que quiere comunicarse o en nosotros que no sabemos lengua de señas? Por eso, la importancia de poder tener un intérprete para poder comunicarnos. Porque muchas personas sordas, la única discapacidad que tienen es la auditiva. Si nosotros derribamos esa barrera, la comunicación con la persona es sumamente directa. Los materiales que generalmente se presentan en muchos lugares no son accesibles, no tienen comunicación sencilla, fácil, adaptada, no están en braille. Eso también genera cierto distanciamiento. Como bien ustedes vieron en algunas charlas anteriores, tenemos un gran porcentaje de personas con discapacidad en nuestro país. Estamos rondando entre el 12 y el 15%, y eso significa muchos millones de vecinos y vecinas que tienen derecho a acceder en igual de condiciones a servicios de salud. Los pictogramas ahí que mencionábamos, en este incremento que se ha dado de personas con trastorno del espectro autista, muchos niños, muchas niñas, muchos adolescentes, que la manera más fácil de comunicarse es a través de pictogramas, en su entendimiento, en su forma de entender el mundo, en su forma de romper esos miedos al momento de acceder a sistemas de salud. Los pictogramas generalmente facilitan esa comunicación, facilitan un entorno amigable. Y acá es donde muchas veces tenemos profesionales que están todos los días lidiando con cuestiones que realmente son graves y los entendemos y los acompañamos. Y en este sentido también apoyamos a todo el equipo médico del Hospital Garrahan. Pero al momento de hablar de barreras, desde el sector médico, desde los profesionales, esto que decíamos hace un rato, cuando nos comunicamos con una persona con discapacidad intelectual, es muy común y nos pasa que hablemos a la persona que viene a acompañar y no le hablemos a la persona con discapacidad. Si bien el diagnóstico tenemos que decirlo, el tratamiento tenemos que armarlo, tenemos que acompañar todo el proceso, pero poder hablarle a la persona en forma directa es uno de los primeros pasos que tenemos que dar desde el ámbito de la salud. Y acá donde vienen otro tipo de barreras, que son las institucionales, las de las propias organizaciones, las de las clínicas, sea del Estado, sean privadas, sean salitas. Cuando pensamos el programa de salud, los protocolos que se diseñan tienen que contemplar toda la diversidad de población a quienes vamos a atender. Y generalmente, al momento de contemplar el diseño de estos protocolos y esta mirada, es lo que hablábamos hace un ratito al principio de la conversación, que la ley de emergencia en discapacidad, uno de los temas que plantea es la participación activa de las personas con discapacidad, las organizaciones, las instituciones, en el diseño de las políticas públicas y los protocolos. Si lo entendemos desde la mirada de salud, darle participación a las organizaciones y a las personas con discapacidad muchas veces nos va a generar herramientas para poder diseñar protocolos mucho más accesibles y amigables. Y en este sentido es importante la recolección de datos, las estadísticas, ver qué cantidad de personas estamos recibiendo, si estamos en condiciones de poder recibir la cantidad de personas que recibimos, qué nos falta, por qué no recibimos tal cantidad de personas con tal deficiencia, si no recibimos personas con
discapacidad motriz o usuarios en silla de ruedas? ¿Será porque no tengo lugares accesibles para que puedan venir? Si no recibo personas con discapacidad intelectual, ¿qué pregunta me tengo que hacer para entender de que esas personas tienen derecho a la igualdad de oportunidades y de acceso al sistema de salud y no están viniendo a mi centro, a mi salita, a mi hospital? La falta de políticas públicas inclusivas o una mirada con perspectiva de derechos hace que, por ejemplo, no tengamos establecido un cronograma de horarios que faciliten el acceso. El tiempo que requiere tal vez una persona con discapacidad no es el mismo tiempo que requiere una persona sin discapacidad. El tener una agenda ajustada, porque el propio servicio, el propio sistema nos lleva a organizarnos de tal o cual manera, hace que tal vez no le dediquemos el tiempo necesario que tenemos que dedicarle a una persona con discapacidad y su familia. Después tenemos las barreras económicas. ¿Venimos bien hasta acá? Cuando hablamos de barreras económicas, tenemos que entender que hay costos elevados de atención en medicamentos. Muchas de las personas con discapacidad, si bien en su certificado, en el CUD, se establecen las prestaciones médicas, las de rehabilitación que tienen que tener, a veces no están contempladas, no consiguen los medicamentos, se les dificulta. Hoy eso es un gran tema, hoy hay una gravedad muy importante en la provisión de medicación para personas con discapacidad, que muchas no pueden cortar el tratamiento y tienen que salir a comprar la medicación. Y el otro día escuchaba algo así como decía, ¿por qué vos tenés que pagar un peaje y yo no tengo que pagar un peaje? ¿Por qué la persona con discapacidad tendría que pagar un medicamento y uno que no tiene discapacidad no? Porque la persona con discapacidad, además de pagar, de necesitar un medicamento, realiza terapias de rehabilitación, terapia psicológica, terapia psiquiátrica. Realiza un montón de actividades para mejorar su calidad de vida que están contempladas dentro de su propia deficiencia. Y eso muchas veces requiere tener los recursos económicos para poder solventar esas actividades que le mejoren la calidad de vida. Con lo cual, ya está en un lugar totalmente distinto al que puede estar otra persona que no tiene discapacidad. Y muchas personas, hablando de la pensión no contributiva, el único ingreso que tienen es el de la pensión, la asistencia que le da el Estado a través de la pensión no contributiva. La mayoría de personas que tienen pensión no contributiva tienen certificado de discapacidad. Y esto lo que les permite también es tener un programa federal de salud para poder acceder a estos medicamentos, a estos tratamientos, a estos traslados, al acompañante terapéutico. Y estos apoyos no financiados por el sistema de salud, de los que veníamos hablando, son barreras. Los intérpretes, los acompañantes, los tratos especializados, los tiempos, los horarios, que muchas veces los podemos entender porque no hay una complejidad al momento de hablar de barreras. Lo podemos entender. El punto es que en la realidad muchas de estas barreras existen y terminan perjudicando a la persona con discapacidad. Y estos son las consecuencias de las barreras que vamos viendo.
y que tal vez en la suma le genera niveles de estrés, ansiedad, depresión, baja autoestima, se alejan del sistema de salud. Para una persona con discapacidad sacar un turno, visitar un hospital, una clínica, una salita, es mucho más complejo que otra persona. Desde el momento que tiene que pensar ir al médico, ya es una complejidad. Movilizarse, trasladarse, ver si tiene una persona que lo acompañe, porque tal vez no puede movilizarse solo, no se orienta, ya es una complejidad del vamos. Y esto genera que esa falta de controles preventivos, que tal vez las personas que no tienen discapacidad lo hacen periódicamente, quienes tienen discapacidad llegan al sistema de salud al momento que les sucede algo, al momento que su deficiencia se ve agravada por algún factor, pero no hay un control preventivo por todas estas barreras que en el día a día o en su experiencia de vida le fueron generando baja de autoestima, miedos, estrés, ansiedad. Y volvemos a las consecuencias, los retrasos de los diagnósticos y los tratamientos. Y nosotros lo vemos muchísimo en la dirección de discapacidad, cuando se presenta una familia que tiene un niño y una niña, que todavía no tiene certificado de discapacidad, tiene los estudios, cuál es la prioridad y la urgencia de nuestra obligación en tratar de facilitar una herramienta que es de elección, el certificado único de discapacidad, que le facilita un montón de prestaciones y beneficios. ¿Y por qué digo facilitar? Porque las juntas que nosotros tenemos están totalmente desbordadas. Tenemos un montón de cupos para las juntas. Pero cuando se presenta un caso, lo primero que ponemos en la mesa es la complejidad de la situación, porque de eso requiere que se agilice un tratamiento, que tenga prestaciones, que tenga una asistencia, que tenga un acompañamiento. Si no logramos derribar estas barreras, facilitamos, incentivamos, motivamos la pérdida de autonomía y por sobre todo la dignidad de la persona, que muchas veces parece imperceptible cuando se nos pasa el día a día en las actividades. Pero esto le genera estas consecuencias a una persona con discapacidad. Y acá es donde tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la perspectiva de derechos humanos cuando hablamos de salud? ¿Pensamos una salud con una perspectiva de derechos humanos? ¿Una salud inclusiva? ¿Pensamos esa atención focalizada, centrada, con una atención en la persona con discapacidad, en donde respetamos sus decisiones, sus tiempos de expresarse, su manera de comunicarse? ¿O desde nuestro lado estamos en un piloto automático donde nos come el sistema y no nos focalizamos realmente en los tiempos que tenemos que darle a una persona con discapacidad? Esta formación continua, que es sumamente importante, que todos, no solamente el personal de salud, todos como sociedad tenemos que ir haciendo, sobre cómo va avanzando la mirada sobre la discapacidad, cómo se fueron ganando derechos que hoy no tenemos que dejarlos ir, cómo tenemos que entender
que muchas veces esos pequeños, grandes cambios dependen de cómo nosotros usamos los anteojos con que miramos y cómo las personas con discapacidad pueden ser los grandes facilitadores en poder generar los cambios que ellos mismos necesitan. Diseñar un espacio, una sala de espera, con un lugar para personas neurodivergentes, con pictogramas, en donde el espacio le genere cierta tranquilidad. Muchas veces la mirada de quienes atraviesan estas situaciones nos sirve para poder pensar que ese espacio tan significativo para ellos les puede resultar un cambio sustancial al momento de decidir ir o no a nuestro establecimiento de salud. Que encuentren un lugar donde puedan tener una espera acorde a su deficiencia. ¿Cuántas veces caminamos por salas de espera y vemos personas con discapacidad, personas con discapacidad intelectual, discapacidad visual, discapacidad motriz, que no cuentan con un baño accesible, que no cuentan con asientos cómodos, neurodivergentes que ante el ruido y el bullicio se alteran? Digo, se generan las condiciones y los espacios para que las personas con discapacidad puedan acceder a nuestro establecimiento en igual de condiciones. Y la participación de las personas con discapacidad, las familias, las organizaciones, al movimiento decida, porque es decisión, generar ámbitos acordes y accesibilidad para las personas con discapacidad, es sumamente importante, porque es la mirada de quienes realmente transitan la falta de accesibilidad y día a día tratan de sobrellevar las barreras que se le presentan. Y esto de la accesibilidad universal va desde la infraestructura hasta la comunicación, pasando por todos los ámbitos en donde se puede desarrollar una persona. Estos son claros ejemplos de lugares que sí tienen esa accesibilidad. Cuanto al momento de diseñar un mostrador, ¿en qué cambia poder bajar un poquito como la figura del medio, para que el usuario en silla de ruedas pueda sentirse atendido de forma directa y no tenga que levantar la cabeza o solicitar la ayuda a alguien de al lado? ¿Cuánto le cambia a un arquitecto diseñar un mostrador de este tipo? ¿Lo pensamos al momento de diseñar un mostrador nuevo? Los mapas ápticos, para que una persona no vidente pueda identificar dónde movilizarse al momento de llegar a un establecimiento de salud, dónde encontrar ciertos consultorios, dónde encontrar emergencias. La interpretación en lengua de señas al momento de entrada. Cuán difícil se le hace a una persona sorda llegar por su propia voluntad a un centro de salud con una urgencia que tal vez no pueda informar, no pueda comunicar. ¿Estamos en condiciones de poder recibir en urgencias a una persona sorda que viene sola, que es autónoma, que le está pasando algo? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo entendemos la sintomatología que tiene? Y acá es donde nosotros tenemos que tener esa mirada, ese camino, desde el lugar que nos toque. ¿Cómo pensamos un sistema de salud inclusivo? Está claro que superar las barreras no es un acto de caridad ni de buena fe, sino una obligación legal y ética. En el derecho de otros y nuestra obligación. Entender que ese sistema de salud inclusivo, accesible,
que poco a poco vaya eliminando las barreras, no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino beneficia a todo el equipo que trabaja en el establecimiento. Y la equidad en salud es sumamente necesaria y es un paso fundamental para seguir construyendo una sociedad justa y respetuosa con perspectiva de derechos humanos, entendiendo que la diversidad, la equidad, la inclusión es el camino que tenemos que forjar desde cada lugar público en donde estemos trabajando. Muchísimas gracias. Esto es un concepto general de lo que son las barreras, entendidas desde la falta de accesibilidad a sistemas de salud. Espero que haya sido claro. Cualquier duda, consulta, abramos la charla, abramos la conversación, que para eso estamos. Muy bueno, Juan. No sé si hay alguna preguntita en esto que ustedes están en el día a día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Vladimir, es mi nombre. Sí, Vladimir. Sí, escuché lamentablemente la última parte porque no pude conectarme en forma y tiempo. Y sí, es verdad, creo que también en esta reunión tendría que estar los políticos, ¿no? Y con todo su equipo para que pudieran escuchar. Vos habías hablado recién, ¿no? Como un pequeño ejemplo de los muchos que podemos citar. eh, ¿No? En cuanto al diseño, no sé, de un mostrador, ¿no? Achicarlo, ¿qué tanto le cuesta? Por eso me parece lo que decís, eh, creo que lo he vivido y lo sigo viviendo, ¿no? Eh, y casi con naturalidad, ya porque no he visto grandes cambios esto con respecto a, ¿no? A los derechos de de los pacientes, las personas con algún tipo de discapacidad. Así que creo que en esto también tendrían que estar casi obligatoriamente los políticos, ¿no? Con todo su equipo y tendrían que escucharte, ¿no? Porque la verdad que yo he trabajado en provincia, a nivel provincial, municipal, en La Matanza, actualmente estoy en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y hasta en Nación he trabajado. Y la verdad que en todos los ámbitos eh, he visto, como vos también habías dicho, cuando uno recorre los pasillos, ¿no? En mi caso de los hospitales, clínicas y demás, público, ¿sí? O sea, no, se ve mucho más de lo que decís. Y lamentablemente sí, obviamente las consecuencias para esas personas creo que son más discapacitantes, las discapacitan más todavía, me parece, ¿no? Es una aberración lo que se comete con esas personas, ¿no? Con todo esto de, de la falta que le hacen, ¿no? Y no sé, me sale ahora un ejemplo en cuanto al personal de salud de enfermería, voy a hablar. Yo tengo pendiente realizar un curso de lengua de señas, ¿sí? No me quiero poner el papel de víctima. Todavía lo tengo, pero ya lo tengo hace 5 años. Y ya me planteé un momento, digo, y no creo que llegue. No, no, porque estoy haciendo otras cosas, hago docencia, tengo dos trabajos, como muchísimos de mis compañeros. Y digo porque no me quiero poner en papel de víctima, porque tengo dos trabajos, como muchísimos, ¿no? Pero ¿en qué momento realmente puedo yo hacer un curso de señas? Soy padre de familia, tengo chicos menores de edad, ¿no? En qué momento, me pregunto, mis colegas no van a poder hacer ese curso? Sí, de 100 lo harán 10, que me parece bárbaro, ¿no? ¿Qué facilidades políticas, las políticas de salud? Si no ganamos, si se gana poco, ¿cómo pagamos un curso privado? ¿Sí? Nos capacitamos a fuerza de uno, ¿sí? Eh, por, por mutuos propios, digamos, ¿sí? Y con mucho esfuerzo nos hemos capacitado. Pero si los sueldos
Y no quiero recaber todo pura y exclusivamente en lo que uno gana, pero lamentablemente también para algunas cosas es determinante. ¿Sí? Si desde el Ministerio de Salud, de las políticas de salud, de cualquier jurisdicción estoy hablando, ¿eh? En todo, podría hablar de las tres jurisdicciones, de las cuatro. eh, Nunca tuvieron un real interés. Y es más, creo que no lo van a tener. Así que el interés lo genera el propio enfermero, el propio personal de enfermería. Así que la verdad que veo pocos cambios, pero bueno, poco por algo se debe empezar, ¿no? Se empieza por algo. Es decir, creo que he perdido un poco la esperanza, sí, sinceramente, de esto cambie. Y esperemos que los futuros colegas que están incursionando en la carrera pueden hacer un cambio. Veo un cambio, ¿sí? Veo un cambio muy lento, pero lo veo. Eso me mantiene con el espíritu en alto. No sé, tal vez un poquito me fui del tema, pero quería aportar eso, que lo que vos decías, porque yo lo he vivido, yo ya estoy grande, tengo como 25 años en salud. Y te digo, he pasado por varios hospitales, jurisdicciones de diferentes hospitales, y la carencia la sigo viendo, ¿sí? Y eso me da a pensar que hay muy poco interés, sinceramente, muy poco interés por parte de los que debieran o que tienen mayor responsabilidad en hacer un cambio o iniciar un cambio. Veo eso. Gracias, Vladimir. Coincido con lo que decís. Y acá tal vez es importante un poco resaltar esto que tal vez te perdiste vos, el comienzo de la charla, que es importante. Muchas veces cuando hablamos de barreras, la primera barrera que se enfrentan las personas con discapacidad es la barrera actitudinal. Esa barrera que no depende nada más ni nada menos que de las propias personas. Y acá es donde hago eco a lo que vos decís. Y muchas veces por ahí no tenemos el tiempo ni el recurso económico para capacitarnos, tal vez en lengua de señas, tal vez en entender cómo funciona una persona neurodivergente, tal vez cómo acompañar y comunicarnos con una persona sorda a través de la lengua de señas. Pero sí lo que tenemos es la predisposición nuestra de poder generar el tiempo necesario para entablar una comunicación frente a alguien que llega a un sistema de salud con una urgencia. Y entendiendo que la primera barrera que se encuentra es esa persona que está en el mostrador que lo recibe. Alguien que no puede comunicarse, alguien que tiene miedo, alguien que le está pasando algo que no sabe cómo transmitirlo. La pausa, la tranquilidad, el profesionalismo de cada uno y cada una de ustedes al momento de escuchar y darle ese tiempito necesario que tal vez no le damos a otra persona para que se tranquilice y de la forma que pueda nos explique qué es lo que está pasando, qué le pasa. Y me refiero a cuestiones de urgencia. Si hay turnos programados, bueno, ahí estamos hablando de otra cuestión, pero digamos, frente a una urgencia en un hospital que llega una persona que la única manera que tiene de comunicarse es a través de la lengua de señas y nosotros desconocemos cómo hablamos, bueno, hacer una pausa, transmitirle calma a la persona, darle un papel, una lapicera, ver si sabe escribir, porque tal vez no sabe escribir. Esas pequeñas pausas son las cuestiones actitudinales y son las barreras que nosotros mismos podemos derribar. Y que no necesitamos tal vez recursos para poder capacitarnos, si necesitamos desarrollar nuestra inteligencia emocional. Y acá coincido con vos, Vladimir, que estamos atravesados con un montón de situaciones, desde el lugar que hoy me ocupa, desde el rol que hoy tengo en la dirección de discapacidad, sí interactúo con un montón de áreas, tratando de seguir generando esta perspectiva de discapacidad en un montón de otras áreas. Hablabas del mostrador. Bueno, muchas veces requiere que se les presenten desde abajo
de arriba la manifestación de la necesidad. Es decir, quien esté en el mostrador, que pueda manifestar a su superior la necesidad de poder reformular el lugar de atención, porque recibimos muchas personas usuarias de silla de ruedas, hace un pequeño informe, mirá, de las últimas 100 personas que vinieron 10 tienen silla de ruedas, y me costó comunicarlo, me tenía que parar, la persona me miraba arriba, no se puede modificar, digamos, muchas, las reformas salen desde abajo, desde la actitud propia que tenemos nosotros del lugar que nos ocupa para poder transmitirlas. Es verdad, Juan, coincido en lo que decís. Juan, eh, el doctor Juan Valdés, dentro de este curso, unas clases más adelante, va a dar una de las clases, es primera escucha y entrevista motivacional, y es de lo que hablaba Juan recién, que es desde lo actitudinal, que es lo más simple, porque no requiere un recurso económico. eh, Tratar de llegar con, como decía Juan, entrenando la inteligencia emocional, con empatía y demás, tratar de brindar una atención dentro de la perspectiva de derecho y como la recibiría cualquier otro tipo de persona, detectando las barreras y tratando de eliminarlo desde lo humano. Así que bueno, eso se va a ver más adelante y está muy bueno. Que por ejemplo, por ahí para acceder o atender a una persona que no escucha, no es necesario saber lengua de señas, sino acercarse e interpretar lo que la persona en ese momento está necesitando dentro de los medios que nosotros tenemos disponibles para brindarles. Así que eso va a estar muy bueno también. Y es justo lo que decía Juan recién, lo actitudinal, que es por ahí lo principal y lo primordial, y lo más fácil, porque como decir, no sé, no te requiere un recurso económico ni nada, y es importantísimo porque ya empieza a cambiar el enfoque de atención a la persona con discapacidad. Así que eso también lo vamos a ver más adelante y está muy bueno que hoy sea un puntapié para eso. Esto que nos contaba Vladimir, de cómo ha vivido distintas barreras en distintos lugares que ha trabajado, es importante, y tal vez nos despierta la consulta de cómo han participado las personas con discapacidad en la modificación de esas barreras que Vladimir vio en distintos lugares. ¿Le hemos generado el espacio para que ellas sean partícipes de los cambios que necesitamos generar? Son preguntas que se nos disparan, ¿no? Al momento de tratar de derribar barreras. Juancito, si me permitís, tengo un video eh, en Europa, empezaron a poner el concepto de Ah, sí. barrerismo, que habla más de lo actitudinal, si bien no, el video no se desarrolla dentro del ámbito de la salud, es un poco las barreras las barreras actitudinales que se generan a la hora eh, de, de la vida de las personas con discapacidad, que la generamos nosotros mismos. A ver si puedo compartir y se ve. Y compartamos porque es fundamental. Creo que la primera barrera que tenemos que superar es la actitudinal. Esa barrera muchas veces, si superamos esa barrera, nos permite seguir derribando nuevas barreras. Ahí se ve Veámoslo. bien.
My name's Sarah Arnett and I'm a DAC live in Brighton. My home, we have worked really. ¿Sabes una cosa? Que me he borrado el gimnasio. Es que me han apuntado a barrerismo. Sí, hombre, creo que lo último. Buah, el barrerismo. Es que te pone como un toro. Y una pintura. Sorteas bicis, patinetes. Cuantos más haya tirados en medio de la calle, más deporte. Hombre, a Teros, mi perro guía, no le mola tanto. Pero bueno, ya lo irá pillando. A veces digo, no sé cómo lo hizo. Escribo bicis y patinetes como si fuese Neymar, un crack. Imagina que vas por una calle, a tu ritmo, a lo tuyo, y de repente ves que hay unos contenedores que no te dejan pasar, o una furgoneta de reparto. Pues media vuelta, 2 calles a la izquierda y a tope, 20 minutos extras de cardio, así, gratis. Buah, el barrerismo, lo más. Te hace pensar. Imagina, terraza de bar con mesas y sillas por toda la calle. Un laberinto, vamos. Pues le das al coco y chas, atajo, y sales por la cocina. El barrerismo. Este anuncio te puede haber sacado una sonrisa. Barrerismo. Pero no, no tiene gracia. Barrerismo. Más de 4 millones de personas con discapacidad sufren barrerismo. Barrerismo. Una palabra que queremos que solo exista en la RAE, no en la calle. Ayúdanos entrando en change.org/p/barrerismo. Fundación 11. Bien. Ese es el concepto que luchan hace un par de años en España para introducirlo también dentro del diccionario de la RAE, que no sé si se lo habrán aprobado o no, pero que habla de las barreras actitudinales que genera la gente y que le complican la inclusión, que como lo único que hacen es complicar la inclusión a las personas con discapacidad. Por ahí muchas veces no se lo hace de profeso, sino por una cuestión capacitista de cómo vivimos nosotros, pero bueno, es importante. Y lo traigo a ejemplo porque el otro día nosotros estamos haciendo visitas a distintas instituciones donde funciona áreas de rehabilitación, y en una de estas instituciones justamente había un contenedor de los verdes grandes tapando la barrera de acceso para silla de ruedas. Así que bueno, eso nos lleva a pensar un poco otra vez, como decía Juan, de la importancia de primero tratar de derribar las barreras que son más fáciles o de menor demanda y después ir por lo más grueso, digamos, que por ahí requiere otro tipo de trabajo, pero que no es imposible. Y como dijo Juan, es excelente eso de decir, bueno, si estamos detectando que estamos teniendo esta problemática, presentarla como una problemática para que se le brinde una posible solución. Por ahí a veces es engorroso, burocrático y demás, pero si se presenta y se le pone esfuerzo y se lucha, se logran los cambios. Así que eso es importantísimo. Guada, ¿pudiste solucionarlo del micrófono? Hola. Hola. Sí, se escucha, Gustavo. Sí, me parece que un eje a tener en cuenta cuando se habla del barrerismo, no reducirlo a todo lo que puede ser la circulación de los cuerpos por diversos lugares. Me parece que hay otro barrerismo que también es simbólico en parte, está dado por ciertas nociones de cómo está organizada socialmente. Y un eje es el trabajo. Y muchas veces se da en las conversaciones, si la persona trabaja, no trabaja. Y me parece que un eje está dado por eso. Bueno, si la persona con su cuerpo consigue o no ingresar al mercado de trabajo. Entonces también hay que correr esa barrera. Es lo que organiza socialmente. Si alguien está trabajando o no trabajando. Todo lo que se hace para que esa persona de alguna manera consiga en un taller, lo que sea, trabajar. Creo que
hay que buscar otras maneras de que también la persona ingrese, aunque no pueda trabajar, como por ahí se sostiene desde ciertas prácticas y ciertos discursos. Ese es mi comentario. Gustavo, 100% de acuerdo con vos. Una de las grandes deudas pendientes que tenemos como país es generar igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Y esto tiene que ver también con una mirada tanto desde lo público como de lo privado. No puede recaer solamente en el tercer sector y en lo público con la ley del cupo 4% la posibilidad de generar los espacios para que las personas con discapacidad, a través del barrerismo bien que mencionás, tengan una inserción laboral, entendiendo que el trabajo dignifica a todas las personas, potencia su calidad de vida, mejora su autonomía, y poder derribar estas barreras para generar la igualdad de oportunidades en el ingreso laboral tiene mucho que ver con la primer barrera que nosotros estamos hablando, que es la actitudinal. Si desde el ámbito privado la decisión es generar espacios para incorporar personas con discapacidad, desde el vamos hay que entender qué personas con discapacidad vamos a incorporar para generar las condiciones, los apoyos, los ajustes necesarios. Y esto seguir motivando a que las mismas personas con discapacidad puedan tener un trabajo formal. Coincido con vos, es una deuda pendiente, tenemos que trabajar en todos los ámbitos, en el privado, en el público, el tercer sector viene trabajando muy bien también. No solamente tenemos que circunscribir a las personas con discapacidad a talleres protegidos. Las empresas y el Estado tienen que generar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Sí, se escucha, Guada. Ay, Dios, al fin, perdón. A ver, deme un segundo. Disculpa, Juan, que te interrumpí. No, por favor. ¿Ahí se ve también? Sí. Tengo un problema tengo una barrera tecnológica. Que es un problema entre el micrófono de la computadora y el lector de pantalla. Sí, chiques, me pasa por ciega. A veces las cosas te pasan por disca. Y entonces no conecta bien. Perdón. Y entonces pasan estas cosas. Recién venía escuchando, bueno, Juan, gracias por participar del curso y bueno, me quedé ahí con un montón de cosas por decir porque me hace pensar esa temática, pero también pensar en cómo siempre es la imposibilidad de, ¿no? Y me reía un poco en el video que pasaba Exe porque es como, me anotaba rarísimo, carrera de obstáculos, ¿no? Y yo pensaba cuántas veces me partí el labio en la calle por chocarme postes, o por chocarme cosas, o cuántas veces las barreras nos impidieron el acceso a. Y por lo general, las personas que tenemos alguna discapacidad visual son más las barreras actitudinales que la realidad y son más las barreras em, actitudinales de comunicación, diría que no tanto, pero sí físicas, ¿no? Como el cajón de la verdulería, las motos, en el medio de la calle y demás, en el medio de la vereda. O gente, ayer me pasó gente pasando con la moto por la vereda. Bueno, nada, creo que el tema de barreras es, por ahí no es tan difícil, no es una opción que sea como dificultosa en la explicación, pero sí es dificultosa en la práctica, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a pensar en cómo manejamos esa práctica, en cómo le hablamos a la otra persona, en qué le preguntamos, en qué le planteamos, en qué situaciones también sentimos nosotros una barrera, porque probablemente una persona sin discapacidad pocas veces sienta que hay una barrera, que algo se le está obturando, disminuyendo. Entonces, esa es la cuestión por la cual seguimos un poco peleando, por supuesto, a las físicas para muchas personas que por lo general tienen alguna discapacidad motriz, también para nosotros. O sea, cuando hay un andamio en el medio de la vereda, nada, es muy difícil de transitar y mucha gente prefiere tener perro guía y no ir con el bastón, porque es más difícil. Eso es cierto y ralentiza también la forma de movimiento de cada uno y bueno, nada, cuando te mueves rápido te expones a estas cosas, ¿no? Yo tengo toda la frente marcada
Así que creo que está bueno poder reflexionar también acerca de la vida cotidiana, ¿no? ¿Dónde ves una barrera? Ayer no me acuerdo qué ejercicio hacíamos con Exe medio en chiste cuando íbamos a un operativo o volvíamos, que le digo, bueno, perdón, se escucha el lector también, ¿no? Yo para chequear los micrófonos. No, ya no se escucha más el lector. Bueno, ahora lo resuelvo. Bueno, nada, más que nada eso, ¿no? Como entender cómo, cómo eso, cómo seguimos, cómo continuamos y también ese ejercicio que les contaba de que hacíamos ayer con Exe medio en chiste, era un poco, bueno, fijémonos qué películas tiene audiodescripción, porque ayer una compañera nos recomendaba la película y yo le digo, tiene audiodescripción, pero no se lo dije para ser políticamente correcta, se lo dije porque me cansé de ver, no sé, que termino el final con un beso y no me entero. Entonces, la realidad es que muchas veces es esto, ¿no? No es que uno lo pida por corrección política, sino por cansancio de que no respeten tal vez sus derechos. Y creo eso, y ahí cierro, que las barreras son como algo fácil de explicar, pero difícil de aplicar. Porque en definitiva, lo que nos viene pasando, lo que nos pasa a las personas con discapacidades, cómo te explico? No sé, se me viene un montón de cosas a la cabeza, ¿no? Tengo un amigo que siempre me dice la gente que nos ayuda a cruzar y nos ayuda medio lento, la gente que pregunta cómo hacemos para tal cosa, tal otra. Y él en broma siempre me dice, señora, usted es una barrera. Claro, porque es una barrera actitudinal, ¿no? Que nos pregunten todo el tiempo, ¿y vos cómo haces para hacer tal actividad o hacer tal otra actividad? Entonces, nada, dejar ahí eso picando y seguir pensando, ¿no? Y bueno, perdón por los líos del micrófono, ahora lo intento resolver. Así que nada, un poco eso. Sí, coincido, Guada, gracias por el aporte, coincido plenamente en lo que decís. Creo que es muy fácil explicar las barreras, identificarlas, pero poder derribarlas es lo más complejo. Y muchas veces tiene que ver con esto, es con la actitud que tenemos, nuestra mirada frente a cómo este tipo de barreras, las diferentes barreras, perjudican y hacen sentir a las personas con discapacidad. Bien lo decía Gustavo cuando habló de barrerismo, cómo el barrerismo en el mundo laboral también es algo que complejiza, y ahí no sé si quería agregar algún comentario más, Gustavo, al respecto, pero es un trabajo y una deuda pendiente que tenemos como sociedad, que tenemos que seguir tratando de derribar. Y cuando hablamos de barreras en el acceso a la salud, creo que es sumamente importante porque es un derecho y muchas personas con discapacidad no hacen diagnósticos previos, revisiones continuas, por encontrarse con estas barreras que a veces son más simples de derribar de lo que creemos y que tiene que ver con la actitud y nuestra mirada frente a distintas situaciones. Eso de la empatía, acá dice Magdalena, en un mensajito que... ¡Ay, se me fue! Acá. Sí. Un comentario. Sí. Cuando hablamos esto del relativo al eje trabajo, lo mío aporta es como pregunta, bueno, ¿y no trabajar no puede dignificar también en ciertas situaciones? Perdón, ¿a qué te referís, La Gustavo? pregunta mía, Sí. así como está este sintagma, trabajar dignifica, Ujú. en ciertas ocasiones, el no trabajar no dignificaría también. Yo creo que cuando hablamos del trabajo y la dignificación de la persona al momento de trabajar, es lo que una persona entiende de lo que hace para sentirse pleno. Si dentro de tu plenitud, dentro de la plenitud de una persona, el no trabajar entendido desde el mundo de la empleabilidad, del desarrollo productivo, y entiende uno que el trabajar en una cuestión más recreativa, más social, lo dignifica, estoy de acuerdo. El punto es, no si dignifica o no dignifica el desarrollar tal o cual actividad, sino la igualdad de oportunidades que como sociedad ofrecemos a las personas con discapacidad, entendiendo que ya
de por sí tienen una deficiencia que en su relación con el contexto y el entorno en donde todos somos parte, potenciamos esa discapacidad. Recién lo planteó Wada con esa discapacidad tecnológica, esa barrera tecnológica que se le presentaba al momento de querer comunicarse con nosotros. Bueno, me lo sigo Y que a planteando. medida que avanza la... Perdón, Gustavo. No, Que sí a puedo medida hablar que de avanza la tecnología se genera más todavía. El hecho del CUD en el teléfono, que no es accesible para todos, y así un montón de cosas que por ahí muchas veces pensamos que facilitan y no que facilitan, sino que terminan siendo un limitante. Por eso, podemos hablar de un montón de limitaciones que inclusive introduce la tecnología. Supuestamente amplían, bueno, esa quien queda dentro fuera. Me parece que lo que hay que trabajar justamente en el otro sentido es que se pone el acento en que, bueno, el trabajo dignifica. Y muchas veces en los comentarios, bueno, no, ese es un desocupado, no labura, y por ahí la persona por ahí no está en condiciones. O sea, tratar de introducir, bueno, que la dignidad en todo caso no queda sujeta a si ingresás o no al mercado de trabajo. Totalmente. A ver, ¿está en audio? Totalmente. Digo, no necesariamente para dignificarse uno tiene que trabajar. Perdón, ¿puedo intervenir cuando puedan? Sí. Lo que nosotros nos referimos cuando el trabajo dignifica es la posibilidad de que una persona pueda obtener ingresos y que contribuya a su desarrollo personal, a su autoestima, a su mejora de calidad de vida. Hay muchas personas con discapacidad que no están en condiciones de trabajar, no se sienten con posibilidad de trabajar, y no estamos hablando de ese grupo poblacional. Estamos hablando de un grupo poblacional que sí tiene las condiciones para poder insertarse en el mundo laboral, y tal vez el mundo laboral no genera la igualdad de oportunidades para generar esa incorporación. Ahora, si nosotros ponemos a otra parte del colectivo en donde no tenga la posibilidad de trabajar, entendido el trabajo como la producción de ingresos, tal vez pueda trabajar de otra manera, en otro ámbito, desarrollar alguna actividad. Guada. Bien, para mí el trabajo no dignifica. O sea, a ver, voy a explicarlo porque si no, esto puede ser un buen recorte de meme y queda rarísimo. Em, el trabajo dignifica, creo que la ha dicho Perón en su momento. Y hoy el trabajo, no sé si dignifica, porque hay muchos laburantes que no llegan a fin de mes, que no pueden comprar sus insumos, que... Entonces, para que el trabajo dignifique, perdón, ¿ahí se sigue escuchando el lector de vuelta? Em, No, sí, como con problemas técnicos, perdón, ahí los líos. No, para que el trabajo dignifique, creo que tenemos que construir otras formas, otras posibilidades de trabajo. Segundo, y no quiero detenerme en esto porque por ahí no es el kit de la cuestión, pero tal vez sí plantear por qué no pensamos que algunas personas no pueden trabajar. Pueden trabajar, no pueden trabajar, pueden hacerlo con apoyos. Hay barreras para ese trabajo, hay barreras para la producción de ingresos. Solamente tienen que quedarse en la producción de ingresos porque yo en algún momento decía, el trabajo es el círculo de la autonomía de las personas con discapacidad. Bueno, y un amigo y un militante por las personas, por los derechos de las personas con discapacidad me dice, sí, pero ¿el trabajo es un recurso para la autonomía? O en realidad yo también quiero trabajar para que me asciendan, para ganar más, para ser más productivo, para tener... no quiero solamente decir, bueno, tengo una discapacidad, tengo un ingreso, puedo salir con mis amigos, me compro, no sé, todos los días algo para comer, o todas las semanas voy al supermercado y más o menos estoy bien. Quiero poder ascender en ese trabajo, como cualquier persona que tiene derecho a ascender en ese trabajo. Entonces, el trabajo, me parece a mí, que lo define cada persona, ¿no? Y lo define con sus apoyos y ajustes razonables, que no me acuerdo si lo vimos todavía, creo que no, pero un poco
entender que los derechos de las personas con discapacidades, bueno, a ver si puede, si no puede, no, porque a una persona sin discapacidad, que tal vez sea o no productiva, no le preguntan puede o no puede, le preguntan, no sé, otras cosas. Entonces, yo creo que nosotros como personas con discapacidad, la mayoría de personas con discapacidad podemos trabajar, lo que pasa es que el mercado laboral muchas veces no está, se ve imposibilitado en la práctica de adaptarse a nuestras necesidades. No porque nosotros no nos tengamos que adaptar, ¿eh? Yo puntualmente me pasa que muchas veces me sobreadapto a cosas en todos los laburos. Y no es porque mis laburos sean algo malo, ¿no? Es porque me tengo que sobreadaptar. Si yo fuera una persona no rehabilitada, probablemente no podría tener un trabajo cualquiera fuera. Digo, no sé, a mí para completar, para armar una planilla de Excel o para estar en una reunión o para pensar cómo pienso, para redactar proyectos, hubieron personas que estuvieron acompañando ese camino, porque tal vez una persona ciega, si no aprende porque le enseñan o no aprende un poco porque lo acompañan a ese aprendizaje, escribir en la computadora y armar un proyecto. Bueno, alguien me enseñó a usar el teclado de la computadora, alguien me enseñó a reconocer dónde estaba cada tecla. Entonces, si no hay una persona que acompañe esos aprendizajes o esas trayectorias, las personas ciegas no aprenden por imitación, no es como la gente que ve. La gente que ve aprende por imitación, nosotros no. Entonces, la diferencia ahí está en, bueno, hubieron personas que hicieron que esas barreras fueran más mm, borradas, tal vez. Digo, y no está bien, ¿eh? Porque tampoco el sobreadaptarse está bueno. Yo me sobreadapto a las barreras y uno dice, ay, qué ciega capa, qué bien. No, o sea, ¿cuántos dolores de cabeza implica a mí sobreadaptarme a todas las barreras? A que me crucen 15 personas una calle o varias calles y me digan, ay, ¿y vas solita? ¿Y la escuelita? ¿Y cómo te va? Y no sé qué. Y ya la quinta persona estás como, bueno, señora, y no me hable más. Entonces, muchas situaciones nos pasan por tener una discapacidad y por sobreadaptarnos a las barreras, que no está mal, porque yo creo que, o sea, para mí está mal, no habla de un modelo social pleno de la convención en la sociedad, todavía no nos pasa, pero la verdad que la persona que se sobreadapta llega más lejos, lamentablemente, ¿no? Entonces uno se encuentra de repente siendo, no sé, haciendo mate en una marcha, corriendo de la policía, tratando no sé, un montón de cosas que decís, no, porque yo voy a hacer la ciega 10. Y no, sos vos. O sea, y después el laburo de terapia, no tener que demostrarle nada a nadie, cuando toda la sociedad todo el tiempo te exige y te pide y te lleva a que le muestres cosas y a que seas la persona que quiere que seas, que es una persona mirá cómo tiene discapacidad, pero es re crack. Y no, tenemos derecho también a no ser re cracks. Y entonces lo que nos pasa como personas con discapacidad es una situación donde nos vemos obligados a demostrar el doble. El que tiene baja visión, bueno, se ve obligado a demostrar, no, bueno, pero yo veo, no, pero yo hago, no, pero mirá cómo. Porque muchas veces nos vimos discriminados, o discriminadas, o discriminadas por esa situación donde, ¿qué estás en un gris? ¿Que eso es un ciego trucho? Bueno, yo uso silla de ruedas, pero mirá que me muevo por todos lados, ¿eh? Y si no me muevo, busco un apoyo que me ayude y me muevo. Y sí, está bien, pero en algún punto es una sola adaptación, no sé bien cómo explicarlo. Sí, agrego, Guada, también esto de que muchas personas con discapacidad no tienen una discapacidad visible, con lo cual es aún más estigmatizante para la persona la necesidad de tener que comunicar o transmitir su discapacidad para que desde el otro lado la entiendan como una persona con discapacidad. Esto es más estigmatizante todavía que aquellos que una discapacidad es visible. Y cuando hablamos de trabajo, lo que está buenísima esta discusión, porque ¿cómo miramos el trabajo? Desde una mirada capitalista, desde una mirada donde tenemos que ser productivistas para poder tener un ingreso que genere nuestra mejor condición de vida y nos ayude a tener una calidad de vida, nos ayude a ser autónomos, o tenemos una mirada más social del trabajo, en donde tal vez, retomando un poquito lo que dijo Gustavo, el no trabajar dignifica, a ver, ¿qué entendemos como trabajo? Esa es la primera pregunta que nosotros tenemos que entender. Hay grupos de personas con discapacidad que yo acompaño que tal vez
las actividades que hacen ellos, los dignifica como personas, los siente seguros, se sienten seguros, sube su autoestima, mejora su calidad de vida, mejora su relacionamiento con los demás, han fortalecido redes y no cobran un peso. Y no lo hacen porque alguien los contrate. Pero para ellos le dicen trabajo, participan activamente en ciertas actividades sociales, culturales, comunicacionales. Digo, entonces, ¿qué entendemos nosotros cuando hablamos de trabajo? Cuando yo hablaba la igualdad de oportunidades, me refería a esos espacios de las personas que sí quieren trabajar en lugares donde realmente pueden trabajar, pero los contextos, los apoyos y los ajustes no están, con una mirada estigmatizante de no generar en empresas o en el mismo Estado lugares acordes para que la persona que tiene la condición pueda desarrollarse. Pero en la otra parte del colectivo hay muchas personas que tal vez no entiendan el trabajo como un lugar donde ir a cumplir ciertas actividades, ser productivos, desarrollar algunas cuestiones, y tiene que ver más que nada con lugares donde se sienten cómodos, realizan actividades, están en un programa de radio, están en un espacio de escucha, están en un vivero, digamos, tienen un montón de actividades que para ellos, desde su mirada, es un trabajo y no entendido como la retribución económica de algo que hacen productivamente. Entonces, si tenemos esa mirada, podemos decir, ellos no trabajan. Pero para ellos es un trabajo. Los hace sentir bien. Que si nosotros le quitamos esa posibilidad, ellos se sienten mal. Tengo muchos grupos de personas que estoy acompañando en el último tiempo, en los últimos 2 años y medio, que estos espacios los han potenciado, les han mejorado su calidad de vida, les ha generado redes, vínculos sociales, han hecho grupos de amigos, que si hoy ese espacio no está, que para ellos lo entienden como un trabajo, no como una retribución económica de algo que hacen productivamente, sino que ellos les llaman trabajo porque sienten que en ese lugar son útiles y hacen una contribución social. Ahí tenías un mensaje en el chat, Juan, ¿lo podés ver? A ver. Buen día. Hoy en día la falta de empatía, que dice Magdalena, no sé si es falta de educación o el que se joda, pero la gente no respeta nada, sin ser uno discapacitado. Cuando viajamos en colectivo, los autos paran en doble fila y hasta triple fila para comprar algo en el kiosco o cualquier negocio, y lo traslado a cualquier ámbito. Sí, es verdad, Magdalena, nosotros, por ejemplo, una de las cuestiones de las barreras son las rampas, ¿no? En las esquinas, que viene un auto, para y dice, 5 minutitos, ahora bajo y vengo. Digo, eso es muy común. Y tiene que ver un poco con la primera barrera, la actitudinal, la forma en que nosotros como personas entendemos y miramos al mundo. Por eso siempre es importante poder cambiar la mirada y entender de que nuestras actitudes, nuestra forma de ser, no tienen mucho que ver a veces con estos grandes cambios que solicitamos, el cambio de una infraestructura, sino tal vez tiene que ver con el cambio de cómo nosotros miramos y entendemos el mundo y acompañamos a las personas con discapacidad. Esa mirada también tiene que ver con esas barreras actitudinales, que son, desde mi opinión, la primera gran barrera, que es la que condiciona el resto de las barreras. Cómo nosotros acompañamos los cambios, cómo nosotros generamos ese pequeño gran cambio, ese pequeño granito de arena para que sistemáticamente se vayan sucediendo las cosas que se tienen que suceder. Ningún cambio, ninguna barrera se derriba de la nada. Generalmente, como dijo Guadalupe, muchos derechos fueron ganados con mucho tiempo, con mucho trabajo, con mucha caminata, con mucho mate, con mucha conversación, con mucha lucha, tratando de generar un cambio de mirada social. Tal es así que el colectivo de personas con discapacidad a nivel mundial
logró cambiar la mirada de la discapacidad de un modelo médico hegemónico a un modelo social. Y eso es un trabajo del colectivo y de las instituciones y las organizaciones durante mucho tiempo. Yo creo que los cambios y poder derribar barreras nos va a llevar tiempo. Hay barreras que son más difíciles de derribar, pero hay barreras que tienen que ver con uno mismo, en cómo nosotros miramos y entendemos ciertas cuestiones y ciertas temáticas, como por ejemplo salió aquí el trabajo, cómo nosotros entendemos el trabajo y cómo una persona con discapacidad entiende el trabajo. Eso también habla de una comunicación y un ida y vuelta. Y acá Barbie dice, hola, yo soy de Moreno y la estación de transbordo y de tren es medianamente nueva. Y no hicieron rampa, todo escaleras. Entonces, ¿quién no considera? ¿El arquitecto? ¿Los que aprueban esos proyectos? Es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Yo creo que al momento de replantear, de presentar proyectos, hay que ver en cuál es el estadio en el momento que se presenta los proyectos y ver cuál es la posibilidad de poder incorporar la accesibilidad universal. No pasa solamente en el municipio de Moreno, pasa en muchos municipios, en muchas ciudades, ¿bien? La falta de accesibilidad. Capaz que en los planos está contemplada, al momento de la implementación no lo implementan. Digo, hay que ver bien el proyecto, yo desconozco el proyecto, pero es sumamente importante que al momento, esto que hablábamos nosotros, ¿no? Del mostrador. El mostrador en una institución pública, al momento de diseñarlo, ¿se contempla que esté un sector un poquito más abajo para el usuario en silla de ruedas? ¿Se contempla un cartel braille para la persona no vidente? ¿Se contempla pictogramas para los neurodivergentes? Digo, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad y esto de ir de a poquito derribando esas barreras de algo que venimos como sociedad estructurados. Y es un cambio cultural que tenemos que dar, que tenemos que pelear desde el lugar donde nos toque, de a poquito. Los cambios se dan siempre de a poquito, con paso firme. Pero sí, coincido. Merlo, Padua, Paso del Rey tienen rampa. Bien. Luján tiene alguna rampa también acá. Creo que todas tienen rampa. Trenes argentinos, dicho sea de paso, creo que son trenes argentinos. Trabaja muy bien el tema de la accesibilidad. Hay que ver ahí, hay que conversar con trenes. Pero en algunos proyectos trabajan muy bien. Abro una pregunta para la gente que trabaja en instituciones sanitarias. ¿Tienen qué infraestructura accesible ven que tengan en los lugares y qué infraestructura consideran que es necesario, un poco lo que dijo Vladimir y demás, dentro de las instituciones donde ustedes trabajan? ¿Hay escritorio o mostrador, como dice Juan, para personas en silla de rueda o de baja talla? ¿Hay accesibilidad comunicacional? Eso me gustaría escuchar un poquito. Hola, ¿qué tal? Mira, en cuanto al gobierno de la ciudad, yo trabajo actualmente en el Hospital Muñiz y sí tienen rampas, pero no tienen, digamos, lo que habíamos dicho para la comunicación, para la información, los mostradores. La verdad que mucha gente, si viene en silla de ruedas o viene con muletas, sí, se le dificulta. También faltan sí, rampas adecuadas, no sé, para quién viene en muletas. No, rampas sí, pero la verdad que después lo demás falta mucho, ¿no? Hay cartelería también para pacientes no videntes, ni hablar de eso.
chat, imagínate que es para la gente, digamos, ¿no? Entre comillas, que tiene las capacidades normales, voy a decir, eh, les cuesta mucho. Imagínate para la otra persona. Me pongo a pensar en eso y sí, porque la verdad, en cuanto a la información, hay gente que está perdida por ahí, no sabe dónde ir, no sabe cómo tomar el ascensor, si en los casos que haya. eh, y me pongo a pensar ahora, ¿no? Con todo lo que se está hablando. Sí, no, la verdad que es muy, muy escaso, esa es la palabra, escaso. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Vanessa. Bueno, yo estaba escuchando a los compañeros y bueno, y creo que también el sistema digamos, con el tema de COVID, un poco también se pusieron un poco más de barreras con este tema eh, de de la atención a las personas, ¿no? Porque bueno, antes teníamos un mostrador, ahora tenemos un mostrador con un acrílico, eh, como que si bien obviamente en el sistema de salud es para cuidarnos, cuidar al otro también, pero como que eh, llevó también a esto, ¿no? A distanciar un poco más a las personas, al administrativo, al paciente que va, y bueno. En algunos lugares veo que a veces los administrativos dan la vuelta, sí, hablan con las personas, pero bueno, en otros casos no, y no te escucho, y no te escucho, y bueno, es como que a veces es un tema. Yo siendo mamá mm, de una persona con discapacidad, a veces, bueno, él todavía es chico, yo hablo por él, trato de no hablar mucho, sino que él empiece a expresarse, a moverse él solo. Si te duele, bueno, explicar lo que te duele. Ayer estuvimos en el dentista, él antes me miraba como para que yo dijera, hablara por él, pero bueno, no, te duele a vos, vos tenés que hablar, y es esto a veces que los médicos o las personas se dirigen a la persona que está acompañando, y no, eh, tienen que dirigirse sino al paciente al cual van a atender, porque es el que le duele y el que van a atender y el que tienen que asistir, ¿no? Pero bueno, digamos, si bien todo el sistema como que avanza, hay otras cosas que como que pareciera que retroceden, ¿no? Eh, bueno, eso es todo lo que yo veo, que bueno, que con este tema de la pandemia y todo, hay cositas que bueno, se fueron, uno entiende, sí, que es por un tema de cuidado, pero bueno, a veces falta la empatía. Nosotros como profesionales de la salud, lo primero que nos enseñan es la empatía, ¿no? No siempre nos están inculcando los profesores esto de la empatía hacia la persona, hacia el paciente. Y yo creo que tiene que hablarse en todos los ámbitos, ¿no? Más en los lugares hospitalarios, ¿sí? En los centros de salud, porque bueno, a veces nos hemos encontrado con personas que en los centros de salud que nos hablan mal y bueno, a veces es chocante, más cuando una es mamá y conoce el sistema, a veces trata de no enojarse y tratar de entender y tratar de hablar con el otro y decir, bueno, yo puedo entenderte, puedo tener paciencia de que por ahí tenés muchas personas que atender, pero bueno, creo que ese es el trabajo de la persona. Y bueno, yo pienso que, digamos, tendría que haber, digamos, mini cursos o en los centros charlas también a los administrativos, cada tanto, a veces falta recordar al personal esto de la empatía hacia el otro, ¿no? Es como decía el compañero, a veces uno no tiene los medios económicos para hacer ciertos cursos, pero es como decía Juan, esto de que a veces es tomarse un tiempito, ¿sí? Y tratar de acercarse al otro y entender, a veces no hace falta, digamos, tener grandes cursos o títulos para poder entender a la otra persona, acercarse, sí, a veces con un papel, a veces simplemente es el acercarse, ¿no? Porque a veces ya
ponemos nosotros mismos esa barrera de decir, bueno, ahora no le voy a entender nada. Y no, sin embargo, por ahí nos estamos equivocando y la otra persona se hace entenderlo más bien, ¿no? Pero bueno, a veces me parece que falta esto, ¿no? En los centros, a veces estas charlas, digamos, de los directores o de quien tenga que hacer, ¿no? Eso de a veces, porque a veces nos olvidamos de esto que siempre pueden llegar personas con distintas discapacidades o con distintas problemáticas, y a veces por ahí no es que, pero bueno, a veces por ahí no las sabemos afrontar o no sabemos cómo, y siempre está bueno esto, ¿no? La verdad que este curso, la verdad que está muy bueno. La verdad que está buenísimo cuando hacen cursos así eh, para los profesionales en salud, para quien quiera hacerlo, ¿no? Porque a veces está también esto de los cursos de Ley Micaela, todos esos cursos que nos van dando, que se proponen y que uno va accediendo. La verdad que yo nunca había hecho uno de los cursos acá como estamos ahora, y la verdad que es muy bueno, muy lindo. Y la verdad que lo empecé más por un tema de como mamá poder absorber más y intereses en todo esto, ¿no? Lo que son, cómo moverme y todo, pero también nos sirve para el ámbito de trabajo, aquellos que no tienen un familiar, pero bueno, nos ayuda también para movernos en el ámbito de trabajo, así que está muy bueno. Muchas gracias, Vanessa. Juan, ahí hay otro mensajito. Dice, Noé Aguilera, trabajo en la maternidad de Estela de Carlotto. Creo que lo único que es accesible es que es una construcción de una sola planta, pero no hay mostradores bajos y no hay cartelería. Más de lo mismo. Eso es una buena tarea para trabajar, ¿no? Sí, una cartelería accesible, pictogramas, digo, son cosas sencillas que se pueden implementar, no son de alto costo, tiene que ver más que nada con esto que venimos conversando, es derribar la primera barrera actitudinal de quienes somos parte de un equipo, ¿no? Son cuestiones más sencillas. La infraestructura se entiende que es un poco más compleja, pero esto de cartelería, por ejemplo, en su momento acá en el Hospital de Luján, desde la fundación, antes de que asuma el cargo público, pasamos con el hospital y vimos que uno de los pasillos, el ingreso a maternidad y el ingreso a quirófano, era un pasillo, como muchos hospitales, oscuro, gris. Y con la fundación lo que hicimos fue plantear y darle color, darle vida. Y se pintó todo ese pasillo, esa pequeña salita de espera, con dibujos, un pasillo realmente hermoso. Se pintó el ingreso a quirófano y se cambiaron los plafones de luz. Quedó un pasillo vivo, lindo, amigable, en donde los niños y las niñas se sientan e interactúan con los dibujos, ven, hay toda una historia. La verdad que quedó muy lindo. Y la duda fue, ¿se va a cuidar? ¿Lo van a rayar? Sigue intacto, sigue hermoso. Entonces, esto de que también podamos darle participación a las personas con discapacidad, a las organizaciones, a las instituciones, en generar esta mejora continua en muchos establecimientos de salud, es otra de las posibilidades. En esto me refiero de que por ahí los pictogramas, que sean asociaciones de personas que atraviesan o tienen familiares con espectro autista, neurodivergentes, que ayuden, que colaboren en el diseño de esos pictogramas, a veces facilita y soluciona barreras comunicacionales tan simples como esas, ¿no? Después dice, hola, buen día, excelente clase llena de conocimientos e información, agradecida de todo el contenido, trabajo en discapacidad y la falencia que observo en mi institución donde trabajo es la falta de personal para la atención.
Es sumamente importante acá cuando hablamos del personal rescatar el factor humano, sumamente importante. Muchos le ponen el corazón, muchas le ponen el cuerpo frente a la adversidad que hoy, no sé quién comentaba al principio, los pagos que no son acordes, que no son justos. Sin embargo, muchos y muchas compañeras que trabajan en el ámbito de la salud le ponen el corazón, le ponen el cuerpo, le ponen el alma y están todos los días luchando y acompañando y velando por dar lo mejor de sí mismos. Así que eso es sumamente gratificante. Hay que seguir incorporando la perspectiva de discapacidad, la perspectiva de derechos humanos y empezar a saber que muchas de las barreras que tenemos que derribar tienen que ver con un cambio de mirada nuestra hacia cómo entendemos y cómo miramos a las personas con discapacidad. Acá hay otro de Leonora Fernández que dice, estaría muy bueno que algún día en la Escuela de Gobierno Floreal Ferrara dicten lengua de señas argentinas para el personal de salud como objetivo de salud inclusiva. Hola, buenos días. Recién pude conectarme. Sí, no sé quién estaba hablando ese. Creo que Juan. Mirta habló. No, última que hable Mirta, si querías intervenir y ahora aporto. Te escuchamos, Mirta. No, banquen, a ver. Acá estoy. Me quedé pensando en si es necesario lengua de señas, también creo que es necesario pensar en cómo abordar a personas con discapacidad del sistema de salud. Digo, muchas veces por ahí la lengua de señas es lo más visible, pero también está la infantilización, las barreras actitudinales, las formas de expresarnos del otro, la anticipación de los procedimientos que vamos a realizar. Hay un montón de cuestiones, ¿no? Que no solamente son la lengua de señas. Sí, claramente las barreras comunicacionales son tal vez las más complejas o las más necesarias para una persona que va al sistema de salud, que encima se siente mal, que encima se le complica expresarse de forma verbal. Creo que son las más necesarias y las más urgentes en este momento, pero también tener en cuenta las otras, porque si una persona con discapacidad todas las veces que va al médico tiene barreras actitudinales que la condicionan, y esa persona no va a ir más porque se siente discriminada. Entonces, para que las personas vayan al sistema de salud y puedan acceder y demás, es importante no, nada, eso, que no se sientan discriminadas, que puedan acceder de forma, a ver, disculpen. Tengo problemas técnicos y además el lector me habla todo el tiempo, perdón. Que puedan acceder de forma óptima y eso, sin discriminación, porque muchas veces hay personas que no van al médico o madres de personas con discapacidad que no van al médico porque piensan que las van a maltratar y que las van a retar porque no fueron hace 10 años. Entonces, la idea es entender que la persona con discapacidad fue tan revictimizada en tantos sistemas que es lo que está buscando que no le pase. Entonces, si le vuelve a pasar, esa persona puede no tener adherencia a algún tratamiento porque se siente incómoda en esa situación. No sé bien cómo explicarlo. Lo mismo nos pasa a nosotros con teniendo discapacidad visual cuando nos dan números en papel o en una pantalla y no sabemos qué dice o cuando nos llaman. Eh, Uno después se vuelve más canchero y dice, bueno, le voy a preguntarle al lado que me avise mi número. Pero nada, es una cuestión medio difícil, ¿no? De empezar a trabajar no solamente la lengua de señas, porque yo siempre veo que dicen lengua de señas, recursos para personas con autismo. Che, y a mí que nunca me anticipan si me van a pinchar o me van a hacer un electro, ¿qué onda? Está bien, uno lo sabe, ¿no? Porque claramente uno sabe el estudio que se va a hacer, pero digo,
es decir, che, mirá, ahora estoy haciendo esto, ahora estoy haciendo lo otro, ahora estoy abriendo la jeringa o la aguja para no sé qué. Listo, o sea, me parece que es un poco, nada, no sé explicarlo. Perdón si lo explico medio mal. No, sumamente clarísimo, Guada, la anticipación y que el médico tratante pueda ir comentando el abordaje que va a hacer con la persona no vidente. Me parece sumamente importante, como también lo es los pictogramas, como también lo es la lengua de señas, como también lo son la accesibilidad en rampas en cuanto a la infraestructura. Digo, todas estas barreras diferentes en recordar mañana. Todas estas barreras lo que siguen generando es que la persona con discapacidad le genere estrés, ansiedad, tenga depresión, la baja autoestima, el miedo, el temor, digo, y en definitiva lo alejan de los controles preventivos que tiene que hacer. También el retraso de estos diagnósticos, esta cuestión que hablábamos de las consecuencias, ¿no? Hace un rato, viene muy alineado con lo que dijo Guada recién. Así que es sumamente importante que desde el lugar que nos toque podamos ser esos pequeños gestores de cambio en estas cuestiones que podemos hacerlo sin tantos recursos. Si se acerca una persona no vidente a nuestro mostrador, poder comunicarnos y poder anticiparle, como dice Guada, bueno, tenés una sala de espera llena, hay tantas personas, van a llamar, te van a llamar por el nombre, cuando ingreses vas a entrar a un consultorio chiquito, va a estar el médico esperándote, se llama tal doctor, bueno, vas a tener un mostrador con una silla adelante. Digo, esta anticipación que dice Guada para los no videntes me parece también sumamente importante y es un cambio actitudinal que depende solamente de nosotros y que podemos aplicarlo. Esto que decía Ezequiel, la gran pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí, que trabajamos en distintos sectores de la salud pública, vemos barreras visibles? ¿Cuáles son las barreras visibles que vemos y cuáles son aquellas barreras que dependen de nosotros poder ir derribando? Coincido con el lenguaje de señas, debería ser una materia obligatoria para el personal de salud. A mí me parece que es una barrera comunicacional importante, sin dejar de lado las otras, obviamente. Noelia comentó. No sé si hay algún comentario más, algún aporte tal vez, desde algún sector que quieran aportar, que siempre nos abre la mirada. Yo para concluir, simplemente lo que respecto al comentario que se hablaba de dignidad, se puede ampliar el concepto de trabajo acerca de lo que si es únicamente lo que genera una riqueza o lo que le genera un sentimiento a aquel que hace una actividad. Lo mío va en dirección a que todas estas categorías, autonomía, bueno, van de la mano de eso, ¿no? Cierta noción de lo que es un ciudadano. Y me parece que lo que hay que trabajar es, bueno, que está muy instalado que no trabaja el desocupado y ese se rechaza. Por más que la desocupación aumente, lo que sea, creo que hay que ir en otra dirección. Fijémonos lo que pasa estos días ahí en Capital, que gente que está tirada la empiezan a rechazar como si nada. O sea, poner el acento en otro aspecto. Sí, gracias Gustavo por el aporte y una mirada que hay que también empezar a ver y a tener en cuenta, ¿no? Coincido con vos. Tenemos uno de los encuentros es sobre trabajo, Gustavo. Noelia
dice en el chat, también podríamos hablar de la empatía de parte del personal de salud, porque no todo es color de rosa. Es una barrera comunicacional muy importante. La capacitación y preparación del personal de salud debería de tener más herramientas y miradas, como para poder abarcar todos los aspectos necesarios para una buena comunicación. Gracias, Noelia, por el aporte. Bueno, y justamente, ¿no, Ezequiel? Un poco este curso es parte de esta capacitación, de ir poniendo a luz un montón de temas en los cuales tal vez los conocemos, los vemos, pero nunca nos detenemos a pensar en cómo nuestra forma de mirar ciertas cuestiones son parte de estos cambios y estas mejoras. Digo, me parece que este curso es sumamente noble y va en línea con lo que dice Noelia de seguir pensando y capacitándonos. Es muy importante y apreciable lo que nombró Guadalupe en el abordaje de personas no videntes. Gracias por enseñárnoslos e identificarlos. Eleonora Fernández. Sí, totalmente importante lo que dijo Guada desde su propia experiencia como persona no vidente, en eso de la anticipación, sumamente importante, ¿no? Así que gracias, Guada, por los aportes. Bueno, sigamos entre todas y entre todos construyendo un sistema de salud diverso, que tenga equidad, igualdad y que sea inclusivo, con una mirada humana, con una mirada diversa y entendiendo de que muchas veces las barreras las superamos con algo tan simple como entender a la persona que vamos a acompañar. No sé, si querés agregar algo más. No, excelente, Juan. La verdad, 10 puntos. Ahí está hablando Fer. Calculo que sí, debe ser Fer. Ella es la directora de Discapacidad Ituzaingó. Hola gente, gracias por el curso. Coincido y trabajo a diario por mejorar, dar acceso y estar siempre pendiente de lo que debe ser nuestro trabajo con ética y responsabilidad. Coincido plenamente con lo que plantea Juan. Hola gente, disculpen, estoy con una gripe bárbara, por eso no puedo hablar. Pero bueno, me encanta el curso, me encanta que ustedes lo estén dando. Juan, gracias por el aporte. Bueno, Guadalupe también, siempre presente. Lo que uno no entiende o no tiene conocimiento, que con los años va adquiriendo mucho conocimiento, mucha experiencia. Y sí, los funcionarios deben saber todo esto. Se hacen los sordos y los ciegos. Esto también es algo que tenemos que saber. En cada acto, en cada cuestión que estoy presente, pido lugares. No tenemos acceso nosotros en nuestra oficina, tienen que entrar por el otro costado, vaya por allá que tenés acceso, poniendo la cara siempre, fundamentando. Ezequiel conoce nuestro espacio. A pesar de que la gente se queja en redes, hoy la gente se puede quejar en redes y también hacer visible todas las necesidades, pero bueno, esto es algo a construir y es constante. 14 años hace que estoy en la Junta y bueno, un tiempo más breve en la Dirección de Discapacidad y esto lo he hablado hasta con el intendente, cuándo vamos a poner en agenda políticas públicas para la discapacidad y los discapacitados de Ituzaingó. Estamos también desbordados con la auditoría, que gente se dejó de renovar el CUT porque nadie se lo pedía y ahora estamos atendiendo el triple en las juntas. Atendemos más de 120 personas por semana. Es un montón y como decís, no tenemos el acceso, los escritorios, quedamos en un lugar relegado, en un gimnasio. Yo en todos los informes que hago trimestrales pongo necesidad de lugar propio, pero bueno, no me cansan, eso es bueno. Así que bueno, les mando un abrazo
y trataré de estar en los otros cursos. Justo me agarran el horario de la junta, pero bueno, hoy por otras cuestiones puedo estar, igual sigo la clase en el Classroom. Gracias, Fernanda. Sí, coincido en lo que dice desde nuestro lugar como funcionarios y a cargos de direcciones de discapacidad. Muchas veces tenemos que ir haciendo lugares, pelear por los derechos de las personas con discapacidad, generar esos espacios y esas políticas públicas inclusivas que desde otras áreas tal vez no tengan esa mirada. Tal es así que una de las cuestiones que en Luján hay una dirección de discapacidad con edificio propio que fue donado en su momento por una familia. No tenía baño accesible y en estos últimos años, de la última gestión del intendente, se gestionó y se hizo el baño accesible. Es donde tenemos las juntas, donde van todas las familias. Hemos incorporado también la Oficina de Acceso y Derecho a la Salud, que maneja el Programa Federal de Salud. También tuvimos, en la época que estaba Fernando Galarraga a la cabeza de la ANDIS, hicimos un convenio y trajimos una oficina de la ANDIS a la Dirección de Discapacidad, con lo cual tenemos, ANSES va una vez por semana también a brindar asistencia a personas con discapacidad. Tratamos de tener un centro que brinde la atención necesaria sin que la persona con discapacidad vaya de un lugar a otro. A veces es difícil, es complejo, son peleas que hay que darla todos los días, hay que derribar muchísimas barreras, pero en ese camino estamos. Creo que desde los lugares, y esto que también no solo mencionaba Fernanda, sino creo que Vladimir lo mencionaba al principio, esto de que los políticos, los funcionarios, estén capacitados, con una mirada de discapacidad, de entender qué hablamos cuando hablamos de discapacidad. Y en esto es importante mencionar la ley provincial de capacitación, que en muchos municipios estamos llevando adelante, que todo trabajador público tiene la obligación de cumplir, como mencionaron hace un tiempito acá, creo, no sé quién fue que mencionó la ley Micaela. Bueno, esta ley de discapacidad con perspectiva de derechos humanos también la estamos dictando aquí en el municipio de Luján, también se dicta en otros municipios y es obligatoria para todo trabajador del Estado. Son esos pequeños pasos que hay que ir generando y hay que ir luchando para que ese tipo de capacitaciones estén, que cada día el empleado, el trabajador, la compañera, el compañero que está desarrollando una actividad en el Estado pueda participar de estas charlas y entienda qué hablamos cuando hablamos de discapacidad, qué hablamos cuando hablamos de barreras, qué hablamos cuando hablamos de empatía y de muchas de las cosas que, por ejemplo, nos trajo a la luz Guadalupe, muchas de las cosas que comentó Gustavo, esto del trabajo también. Digo, son esas pequeñas charlas que se van dando en espacios como este, que lo que tienen es circular la palabra y poner a la luz un montón de temas que por ahí los estamos viendo desde nuestro lugar y no hay un espacio en donde uno pueda plantearlo, conversarlo y escuchar otra mirada, escuchar cómo lo resuelven, escuchar cuáles son las problemáticas y cómo se afrontan. Digo, me parece que estos espacios, Ezequiel, son sumamente importantes, necesarios, y esto de seguir fortaleciendo una perspectiva de discapacidad en cada una de las áreas es necesario para lograr una sociedad más justa y equitativa. Vladimir dice: muchas gracias por la capacitación y por el trabajo, los cuales están dirigidos hacia las personas con alguna discapacidad. Lo felicito y es admirable su actitud hacia el otro. Hay una frase positiva que dice: si nada cambio, pero yo cambio, todo cambia. Tal cual, 100% de acuerdo. Y como dijo Tolstein, pinta bien tu aldea y pintarás el mundo. Bueno, Bueno, si hay algún comentario más, si no, no queda más que agradecerles a cada uno, a cada una de ustedes, el tiempo, el espacio, la posibilidad de escucharnos entre todas y todos, y espero que esta conversación, este cambio de ideas, nos sirva para seguir mejorando, seguir cambiando la mirada
y seguir siendo esos pequeños actores de cambio que necesitamos para lograr una sociedad mucho más inclusiva y que todas las personas con discapacidad tengan la posibilidad de acercarse al sistema de salud de la mejor manera posible. Muchas gracias. Chao, chao a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Impecable como siempre. Un gusto escucharte. Gracias. Queda, Muchas gracias. cuando esté la clase, la cargamos al Classroom. Nos encontramos dentro de 2 miércoles para la siguiente. Así que bueno, no mucho más. Muchas gracias otra vez, Juan. Y gracias a todos y a todas por estar. Un abrazo grande.